Chéquense nomás, en la ciudad industrial Bruno Pagliai entran millones de pesos, pero las calles están pa'l perro. Los empresarios pagan y pagan, pero el dinero del fideicomiso nomás no se ve en bacheo ni luz. Y agárrate, que hay más trapitos al sol. A los trabajadores de salud se les aguó la fiesta gacho. El famoso bono de fin de año anda más perdido que la dignidad de algunos. Que si vales que no pasan, que si efectivo que no llega. En el sur ya amenazan con armar un despapalle si no les depositan. Pero lo que sí indigna, y mucho, es lo de la carretera Coatepec. Un motociclista perdió la vida en una obra y mientras la autoridad dice que fue un accidente, la viuda grita que fue una trampa mortal sin señales. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. ¿Dónde quedó el dinero? A ver, vamos a decirlo como es y sin rodeos. En Veracruz hay un lugar donde entran millones de pesos, pero las calles parecen olvidadas por el tiempo. Y no es una colonia perdida, no es un rancho alejado, es la ciudad industrial Bruno Pagliai, donde empresarios pagan y aún así nadie puede explicar con claridad en qué se está usando ese dinero. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de centavos, estamos hablando de millones de pesos cada año. Y para entender la dimensión del asunto, vamos por partes. Los empresarios de la ciudad industrial Bruno Pagliai sí cumplen, ellos mismos lo dicen. Pagan alrededor de 9 millones de pesos anuales en predial y además aportan más de 3 millones de pesos cada mes por concepto de mantenimiento. Eso es dinero constante, dinero fijo, dinero que entra. Entonces, la pregunta es lógica, es natural y es totalmente válida. Si el dinero se paga, ¿por qué las calles están destruidas? ¿Por qué el drenaje falla? ¿Por qué la iluminación es deficiente? Y no es una acusación, es una pregunta que cualquiera se haría al ver las fotografías y pasar por la ciudad industrial. Y aquí viene un dato clave que cambia la narrativa. Porque los empresarios no están pidiendo que les regalen nada, al contrario, dicen claramente que quieren sumar, quieren invertir, quieren ayudar a rescatar el parque industrial. Ahora, hay que decir las cosas como son, porque hay algunos que pues de plano no pagan. Lo que sí es un hecho es que no saben en qué se usan las cuotas que ya pagan y muchos, repito, ni pagan las cuotas por falta de obra. No participan en las decisiones, no les rinden cuentas claras y el deterioro es visible, no es discurso. Es decir, pagan pero no deciden. Y aquí es donde la historia da un giro más político, porque este parque industrial no lo administra el municipio, lo opera un fideicomiso estatal, el famoso Fondo del Futuro, un fideicomiso que según los propios empresarios lleva años operando sin resultados visibles. Y entonces aparece la segunda gran pregunta: ¿cómo un fideicomiso que recibe millones no puede mantener calles, drenaje o iluminación? Aquí ya no hablamos solo de baches, hablamos de transparencia. ¿Por qué? Porque es justo en este punto donde el gobierno del estado decide meter lupa. Se ordena una auditoría al fideicomiso después de detectar posibles irregularidades administrativas, incluyendo el tema de una nómina inflada. Ojo con esto. Nadie está sentenciando nada, nadie está acusando delitos, pero cuando hay una auditoría es porque algo no está cuadrando. Y eso confirma lo que los empresarios llevan tiempo diciendo: no hay claridad de cómo se ejerce el dinero. Y aquí es donde entra un nombre clave en esta historia. Estamos hablando de Rosa María Hernández Espejo, porque la propuesta ahora es municipalizar la ciudad industrial Bruno Pagliai, es decir, que pase al control del Ayuntamiento de Veracruz una vez que ella asuma el cargo. Los propios empresarios ya lo dijeron, quieren sentarse con Rosa María no para exigir, sino para construir juntos. Y aquí el mensaje es claro. No están buscando confrontación, están buscando coordinación. Pero ojo,
Porque esto también pone un reto enorme sobre la mesa. Municipalizar no es solamente andar recibiendo unas llaves, significa hacerse cargo de más de 27 kilómetros de calles, de drenaje, iluminación, servicios y de una zona donde se generan alrededor de 20,000 empleos. Además, hay algo muy importante. 150 millones de dólares en inversiones están en pausa, esperando a que la infraestructura mejore. Es decir, si esto se hace bien, puede convertirse en un motor económico brutal para Veracruz. Si se hace mal, el problema solo cambiaría de escritorio. El caso de Bruno Pagliai deja una lección muy clara, porque cuando entra dinero, pero no se ven resultados, la inconformidad crece. Ahora el fideicomiso está bajo auditoría y la posible municipalización abre una nueva etapa. La pregunta ya no es solo qué pasó con el dinero. La pregunta es, ¿podrá el municipio, con Rosa María al frente, hacer lo que durante años no se hizo? Ahí está el verdadero reto. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale rompe silencio por muerte de motociclista. A ver, esto que pasó en la carretera Coatepec no es cualquier cosa y el tema ya escaló a la mesa de la gobernadora. Estamos hablando de un caso que ha generado mucho ruido en Jalapa y sus alrededores porque mezcla una tragedia familiar con el estado de las obras públicas. Y hay un tema que trae inquieto a muchos conductores y que hoy tuvo una respuesta oficial que para algunos deja más preguntas que certezas. Vamos a desmenuzarlo y vamos por partes, porque la gobernadora Rocío Nale fue cuestionada directamente sobre el fallecimiento de Luis Almanza, el motociclista que perdió la vida en un tramo en reparación. La respuesta oficial fue tajante en la forma, pero abrió debate en el fondo. La gobernadora aseguró que el hecho está catalogado en sus registros como un accidente. Dijo textualmente que fue un accidente de una persona, desgraciadamente, y así lo tiene registrado. Sin embargo, ahí mismo instruyó a Ricardo Agüed para que busque a la familia. Y aquí es donde entra la otra versión, la que duele y la que incomoda. La viuda, Karen Valeria, lleva 2 semanas viviendo una pesadilla burocrática. Ella ha hecho señalamientos públicos muy fuertes. Su postura es que no fue un simple descuido o una simple casualidad, sino que hubo una falta de señalización en una obra de bacheo donde habían levantado el asfalto. Su reclamo es que hasta antes de esta declaración se sentía invisible ante las instituciones. Ahora, ojo con el contexto que da el gobierno, porque la mandataria defiende la logística de las obras. Su argumento es que están arreglando carreteras en todo el estado, que circula mucha gente y que según sus datos no han tenido otros percances de este tipo. Es decir, la lectura política es que la estrategia de mantenimiento es correcta y que este caso en la Jalapa Coatepec es una excepción lamentable pero aislada. Pero aquí hay que leer entre líneas, porque aunque se defiende la obra, pues también se reconoce que el caso debe revisarse de forma específica. Y esa frase es clave, porque cuando la autoridad dice que se atenderá a la señora con mucho gusto si el tema es especial, se está intentando desactivar una bomba mediática que creció en redes sociales ante la presunta ausencia de respuestas iniciales. El debate que queda en el aire es sobre la responsabilidad. Por un lado, la autoridad niega omisiones y asegura que sí había avisos preventivos, y por otro, la familia y algunos testigos sostienen que era una trampa mortal sin advertencia. No se trata de buscar culpables aquí, sino de entender que hay 2 narrativas chocando de frente. La de la estadística oficial que dice que todo va bien y la de una familia que quedó desamparada. Y aquí viene lo interesante para todos los que manejamos por ahí, porque la promesa es que se va a revisar, pero que la inquietud sobre cómo se están señalizando estas obras rápidas persiste.
La atención a la viuda llegará, según la instrucción de hoy, pero llega después de la presión mediática. Y eso nos deja una reflexión sobre qué tanto se necesita el ruido social para mover los engranajes del apoyo institucional. Al final, más allá de los apoyos que puedan darle a la familia, queda la lección sobre la seguridad en las obras. Una carretera en reparación siempre es un riesgo, pero las versiones encontradas sobre si se avisó o no se avisó son las que mantienen este tema caliente en la opinión pública. Noticias locales. El bono perdido. Vamos a hablar de un caso que ya prendió alertas en todo el estado y que tiene muy nerviosos a miles de trabajadores. Y no es un tema menor. Estamos hablando del bolsillo de la gente que nos cuida en los hospitales. La situación en el sector salud de Veracruz se puso muy tensa. Y cuando digo tensa, me refiero a bloqueos, reclamos y una promesa de pago que nomás no termina de concretarse para todos. A ver, vamos a entender este enredo porque estamos a nada de que se acabe el año y hay personal médico y administrativo que no ha visto su bono de fin de año. Esto provocó que esta semana y hoy viéramos protestas en Jalapa y una situación crítica en Coatzacoalcos. La gente salió a la calle porque sencillamente el recurso no aparece en sus cuentas y cuando tocan el bolsillo, la paciencia se acaba rápido. La gobernadora Rocío Nale salió a dar la cara y reconoció los números. Dijo que de 17,000 trabajadores, unos 12,000 pidieron efectivo porque lo de los vales fue un desastre logístico. Según las cuentas oficiales, 10,000 ya cobraron, pero admiten que hay un rezago de al menos 2,000 personas. La promesa fue que quedaba resuelto de inmediato, pero en el terreno la realidad se siente distinta, porque aquí es donde se pone delicado el asunto. En el sur, en el hospital de Coatzacoalcos, el sindicato dice que tienen parálisis total. El líder sindical, Juan Pablo Sosa, explica que fue un relajo administrativo. Primero les dieron tarjetas de vales que no pasaban en las tiendas o que tenían restricciones absurdas. Luego les dijeron, pues bueno, va en efectivo, pero el trámite se atoró en la burocracia. Pero imaginen la escena. Trabajadores llenando el carrito del súper confiados en su tarjeta y a la hora de pagar, fondos insuficientes o tarjeta inválida. Y eso calienta a cualquiera. El sindicato acusa que los están haciendo dar vueltas, pidiendo fotos de las tarjetas, cruzando datos, como si estuvieran ganando tiempo. Ellos lo sienten como tácticas de evasión y ojo con esto, porque ya hay un ultimátum. Los trabajadores del sur advirtieron que si el dinero no cae ya, van a aprovechar los eventos políticos de la gobernadora para manifestarse. Y el argumento pues puede ser lógico. Si no pagan hoy o mañana, se acaba el año fiscal y el miedo es que ese dinero que pues se pierda en el limbo del cambio de año. Si no se paga hoy, ya no se pagó en el 2025, es lo que dicen las protestas. Dicho en corto, lo que empezó como un beneficio laboral se convirtió en un dolor de cabeza político y administrativo. La transición de vales a efectivo pues sonaba bien en el papel, pero la ejecución ha dejado a mucha gente en la incertidumbre justo en las fechas donde más se necesita el dinero. Quedan horas para que se cumpla la promesa. La autoridad dice que es cuestión de trámites. Los trabajadores sienten que les están dando largas y veremos si logran cerrar el año en paz o si las protestas suben de nivel en plena víspera de Año Nuevo. Noticias locales. Cártel inmobiliario toca funcionarios. Hay un tema que se está poniendo cada vez más denso y que créanme, va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Lo que empezó como rumores sobre despojos de terrenos ya tiene nombre y apellido institucional. La investigación sobre lo que han llamado el cártel inmobiliario en Veracruz no solo sigue activa, sino que la red se está haciendo más grande de lo que pensábamos. A ver, esto es clave. La gobernadora Rocío Nale soltó una bomba informativa en su conferencia. Confirmó que las investigaciones no se van a quedar en la superficie. Lo nuevo y fuerte aquí es que ya no solo se habla de notarios o abogados listillos. La gobernadora reveló que hay exfuncionarios metidos en este esquema y cuando se toca a exfuncionarios, la cosa cambia de nivel. Vamos a contextualizar.
porque se trata de una presunta red de complicidades diseñada para apoderarse ilegalmente de propiedades. Hasta ahora sabíamos de la participación de fedatarios y gente del sistema judicial, pero al sumar a gente que estuvo en el gobierno, se confirma que el problema era sistemático. Era una maquinaria aceitada desde adentro, según la lectura oficial. Y ojo, porque esto no es solamente exclusivo de Jalapa o de Coatepec. Se pensaba que era un tema local, pero la autoridad confirmó que las pesquisas se están extendiendo a otros municipios. Es decir, el modus operandi de quitar propiedades o alterar escrituras podría estar replicado en varias partes del estado. Es una limpia que promete ser profunda. Y aquí viene lo interesante. La ruta del dinero, porque no solamente es perseguir el papel, es perseguir la lana. Se anunció que la unidad de inteligencia financiera de la Cefiplan va a entrarle al caso y esto significa que van a rastrear cuentas, movimientos y el destino final de los recursos. Cuando entra la inteligencia financiera es porque van en serio. La frase de la gobernadora fue muy coloquial pero con mensaje directo, que no se dañe a nadie pero que tampoco nadie se pase de listo. Es una advertencia clara, se promete llegar hasta el fondo, caiga quien caiga, y en política el fondo suele estar lleno de nombres conocidos que ahora podrían estar temblando. En pocas palabras, estamos ante una de las investigaciones más delicadas de la nueva administración. Si logran probar la participación de estos exfuncionarios, estaríamos hablando de un escándalo mayor. Por ahora es una advertencia, pero con la inteligencia financiera activada, los datos duros no tardarán en salir. Vamos a estar muy pendientes de quiénes son esos exfuncionarios, porque en Veracruz, cuando se empieza a jalar la hebra de la corrupción inmobiliaria, la madeja suele traer sorpresas muy pesadas. Noticias locales. Se cae el caso de terrorismo. A ver, este caso es sumamente complejo y hay que tratarlo con pinzas porque mezcla el ejercicio periodístico con acusaciones muy graves de seguridad. Lo que pasó en Coatzacoalcos ya llegó hasta las conferencias matutinas en la capital del país y hablamos del caso de Rafael N., un reportero de Nota Roja cuya situación legal dio un giro inesperado en las últimas horas. Pero vamos por partes, porque un juez decidió vincularlo a proceso, pero ojo, desechó la imputación más polémica, la de terrorismo. Esa palabra había encendido todas las alarmas en organizaciones de derechos humanos y en prensa. La fiscalía intentó imputar ese cargo extremo, pero el juez dijo que no. Ahora el proceso sigue por otros señalamientos como encubrimiento y delitos contra las instituciones, y el tema escaló tanto que la propia presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que pronunciarse. Y su mensaje fue una llamada de atención. Cuestionó abiertamente por qué se usaba un término tan fuerte como terrorismo, algo que prácticamente no se había usado nunca en México. La línea federal fue muy clara, dijo que si hay conductas indebidas, que se prueben, pero sin exagerar los tipos penales y respetando la libertad de expresión. Ahora, ¿de qué se le acusa realmente al periodista? Aquí es donde se pone turbio, porque las versiones presentadas en la audiencia señalan una presunta colaboración indebida. La narrativa de la autoridad es que no solo reportaba hechos, sino que supuestamente recibía instrucciones y ubicaciones de grupos generadores de violencia para llegar antes que nadie. Hay detalles muy específicos y delicados que se ventilaron. Se habla de un supuesto pago económico a cambio de estar alerta para cubrir hallazgos macabros. Según los datos de pruebas leídos, habría comunicación directa con personas involucradas en estos actos violentos. Es una línea muy delgada y peligrosa entre tener una fuente y presuntamente colaborar con ella. La defensa y organizaciones como Artículo 19 ven en esto como un intento de criminalizar la labor periodística. El reportero estará en resguardo domiciliario, es decir, prisión en su casa mientras dura el juicio. Sus páginas de noticias fueron borradas, lo cual agrega un elemento más de extrañeza a todo este asunto, pero en pocas palabras,
El caso se desinfló en la parte del terrorismo, pero sigue muy vivo en la parte de la presunta complicidad. Es un precedente que tiene nervioso al gremio y veremos hasta dónde llega la labor de informar y dónde empieza lo que la autoridad llama favorecimiento. Ese es el debate central. La fiscalía dice que respeta la libertad de expresión, pero mantiene los cargos. Y este juicio va a ser largo y va a ser un termómetro de cómo se trata a la prensa de nota roja en este sexenio. Noticias locales. Cadena perpetua para Duarte. Parece que es la historia de nunca acabar. Justo cuando se empieza a hablar de una posible salida o de beneficios preliberacionales, aparece un nuevo obstáculo legal. Javier Duarte vuelve a hacer noticia y no porque esté cerca de irse a su casa o porque ande tuiteando como es costumbre, sino porque las autoridades federales le tienen preparada una nueva batería de acusaciones que complican todo su panorama. A ver, esta sesión estaba programada, era una audiencia clave para este 30 de diciembre, pero se pospuso otra vez. Dicen que fue por temas de logística, pero lo cierto es que cada retraso juega en contra de los tiempos del exgobernador. La Fiscalía General de la República trae nuevos expedientes bajo el brazo y no parece tener prisa en soltarlo. Y el contexto es este. Javier Duarte ya cumplió el 70% de su condena por los delitos anteriores. Legalmente, eso le abriría la puerta a pedir su libertad anticipada. Él quiere salir y su defensa ha estado empujando fuerte para lograrlo, pero la estrategia del gobierno parece ser clara: tener lista la siguiente orden de aprehensión antes de que ponga un pie fuera. ¿Qué le sacaron ahora? La Fiscalía Anticorrupción va por él por un tema de recursos de salud. Se habla de un presunto desvío de 5 millones de pesos y puede sonar muy poquito comparado con las cifras astronómicas del pasado, pero legalmente es suficiente para mantenerlo atado a un proceso penal. Es un peculado que viene con permiso de Guatemala para ser juzgado. Y aquí hay que recordar algo técnico pero importante. Como fue extraditado, Javier Duarte solo lo pueden juzgar por cosas que autorice el país que lo envió. Pues bien, la fiscalía ya hizo la tarea, pidió permiso a Guatemala y ya tiene luz verde para imputarle estos nuevos cargos por malos manejos financieros. El cerco legal se renovó y el exgobernador ha intentado usar el tema de su salud alegando problemas respiratorios para faltar a audiencias pasadas, pero esta vez la postergación vino de la logística del juzgado. Lo que queda claro es que hay una intención firme de la Federación de impedir que obtenga ese beneficio del 70%. En pocas palabras, es un juego de ajedrez legal. Javier Duarte mueve ficha para salir y la fiscalía le pone un nuevo tablero enfrente. Con 6 testigos listos para declarar en su contra, se ve muy difícil que veamos al exgobernador libre en el corto plazo. La libertad anticipada se ve cada vez más como un espejismo. Estaremos muy pendientes de la nueva fecha, pero el mensaje político es contundente. Los expedientes del pasado siguen abiertos y siguen activos. La historia de Javier Duarte aún tiene varios capítulos judiciales por delante.